Ethan Parker, un niño de 10 años excepcionalmente brillante y con talento para la ingeniería, vivía una vida pacífica en la bulliciosa ciudad de Nueva York. Sus padres, ambos científicos, trabajaban en proyectos de tecnología espacial avanzada para el Comando Espacial de las Naciones Unidas. Una noche, mientras Ethan jugueteaba con un modelo de nave espacial en miniatura en su habitación, un zumbido siniestro llenó el aire. De repente, las paredes de su habitación brillaron con una extraña luz azul. Antes de que Ethan pudiera reaccionar, se abrió un portal y aparecieron unas figuras altas y sombrías con ojos brillantes. Se movieron a la velocidad humana, sometiendo a Ethan con un rayo paralizante. Sus padres, al oír la conmoción, entraron corriendo, pero fueron dominados rápidamente y quedaron inconscientes. Ethan fue arrastrado a través del portal, que se cerró instantáneamente, sin dejar rastro de los intrusos. Se encontró en una cámara metálica estéril a bordo de una nave alienígena. Los seres, una especie que nunca había visto antes, se comunicaban a través de una serie de chasquidos y chirridos. A pesar de su miedo, la curiosidad de Ethan sobre su tecnología avanzada lo distrajo momentáneamente de su difícil situación. La nave se precipitó a través del espacio, pasando estrellas y nebulosas en un borrón. Ethan fue llevado al corazón del territorio del Consejo Galáctico, una enorme estación espacial que orbitaba una estrella moribunda. La estación, conocida como Nexus Prime, era el centro de poder del Consejo, una coalición de las especies más avanzadas y despiadadas de la galaxia. Ethan fue colocado en una celda de contención rodeada de campos de fuerza avanzados. Trató de recordar todo lo que había aprendido de sus padres sobre los extraterrestres y los viajes espaciales, con la esperanza de encontrar una forma de escapar de las celdas. La puerta se abrió, revelando una figura alta e imponente con piel metálica y penetrantes ojos verdes. Era Celtar, el líder del Consejo Galáctico. Celtar habló en un inglés perfecto, aunque frío. «Bienvenida, niña humana. Ahora eres una invitada del Consejo Galáctico. Tu inteligencia y atributos humanos únicos han despertado nuestro interés. ¿Nos ayudarás en nuestra investigación voluntariamente o no?» El corazón de Ethan se aceleró, pero se mantuvo firme. «No te ayudaré. Mi gente vendrá por mí». La risa de Celtar carecía de calidez. «Ya veremos, jovencita, ya veremos». La capitana Isabella Ramírez estaba sentada en sus aposentos a bordo del Ons Vanguard, un elegante y moderno acorazado que patrullaba los márgenes exteriores del espacio controlado por los humanos. Una veterana de muchas escaramuzas, Isabella era conocida por su brillantez táctica y determinación inquebrantable. Mientras revisaba los informes de la última patrulla, una alerta repentina la interrumpió. «Capitán, estamos recibiendo una señal de socorro», anunció su primer oficial, el teniente James Carver, por el intercomunicador. «Está en una frecuencia utilizada por la tecnología civil con base en la Tierra». Isabella se dirigió inmediatamente al puente, donde una pantalla holográfica mostró la fuente de la señal. Era débil y fragmentada, pero inequívocamente humana. Lo hizo, ordenó. El mensaje cobró vida. «Este es Ethan Parker. Los experimentos del Consejo Galáctico secuestrado ayudan». A Isabella se le heló la sangre. Conocía bien a los Parker. Eran científicos respetados y amigos. También conocía las implicaciones de que el Consejo realizara experimentos con un niño humano. «Prepárense para rastrear la señal», ordenó. «Necesitamos localizar su origen». Mientras la tripulación trabajaba para localizar la fuente, Isabella se puso en contacto con el almirante Chen, el comandante de la Flota Espacial de la Tierra. «Almirante, hemos recibido una señal de socorro de Ethan Parker. El Consejo lo tiene». El rostro de Chen se endureció. «Entendido, capitán. Está autorizado a tomar cualquier medida necesaria para recuperarlo. Los aliados de la Tierra deben ser informados y la vanguardia debe proceder con cautela. El alcance del Consejo es vasto y peligroso». Isabella asintió. «Lo recuperaremos, señor, y les haremos pagar por lo que han hecho». La vanguardia, una maravilla de la ingeniería humana, encendió sus motores avanzados y fijó el rumbo hacia las coordenadas extraídas de la señal de Ethan. Mientras se acercaban al borde del espacio controlado por el Consejo, Isabella reunió a sus oficiales superiores. «Nos adentramos en territorio hostil», afirmó con voz firme. «Nuestra misión es rescatar a Ethan y traerlo a casa, pero también es una oportunidad para asestar un golpe contra la tiranía del Consejo».
Tenemos aliados que comparten nuestra causa. Contacta con los Fariones y los Barkans. Necesitaremos su apoyo. La tripulación entró en acción y envió mensajes cifrados a sus aliados. Los felinos farianos, conocidos por su agilidad y sigilo, y los lobos Barkans, famosos por su fuerza y destreza en el combate, respondieron rápidamente. Ambas especies habían resentido durante mucho tiempo el dominio del Consejo y estaban ansiosas por unirse a la lucha. Mientras la vanguardia se acercaba a su destino, Isabela se paró en el puente, mirando las estrellas que tenían delante. «Prepárense para la batalla», ordenó. «Vamos rápido y con fuerza, por Ethan y por todos los que sufren bajo el gobierno del Consejo». Los motores de la nave rugieron y la vanguardia se sumergió en el corazón del espacio enemigo, lista para enfrentar lo que les aguardara. La capitana Isabela Ramírez estaba al timón de la vanguardia de la UNS, sus ojos escaneando las estrellas en busca de cualquier señal de sus aliados. La llamada de ayuda había sido enviada, y ahora esperaban. Su primer oficial, el teniente James Carver, se acercó a ella con un bloc de datos. «Capitán, hemos recibido respuestas tanto de los farianos como de los Barkans. Están en camino», informó Carver. Isabela asintió, su expresión resuelta. «Bien, necesitaremos su ayuda si queremos tener alguna oportunidad contra el Consejo». Momentos después, la inmensidad del espacio brilló cuando dos flotas distintas emergieron de un viaje más rápido que la luz. Los fariones, con sus elegantes y ágiles naves, aparecieron primero. Sus naves, diseñadas para el sigilo y la precisión, contrastaban marcadamente con las imponentes naves de guerra blindadas de los Barkans que llegaron poco después. Se realizó una solicitud de comunicación y el proyector holográfico se activó, revelando los rostros de la comandante Lyra de los Farianos y el general Tarkan de los Barkans. «Capitán Ramírez, es un honor estar con ustedes», dijo Lyra. Sus rasgos felinos se suavizaron en una extraña sonrisa. «La humanidad ha demostrado ser un aliado digno», retumbó Tarkón, su voz como un trueno distante. «Estamos listos para luchar». Isabela lo reconoció con un asentimiento. «Gracias a ambos. El Consejo ha cruzado una línea y juntos haremos que se arrepientan». Mientras se ultimaban los planes, el estado de ánimo cambió abruptamente cuando el oficial de radar gritó: «¡Capitán!». Múltiples contactos acercándose rápidamente. «Es una flota Kraul». Los Kraul insectoides eran conocidos por su lealtad al Consejo y sus tácticas despiadadas. Isabela apretó los puños. Todas las manos puestos de batalla. «Comandante Lyra, General Tarkón, prepárense para el combate». Las naves Kraul descendieron sobre la vanguardia y sus aliados con brutal eficiencia. Sus naves con púas y aspecto orgánico lanzaron descargas de plasma a la flota de la coalición. El espacio a su alrededor se iluminó con el intercambio de fuego y la batalla comenzó en serio. Las naves farianas de Lyra se lanzaron a través de la refriega. Su agilidad les permitió superar en maniobras al Kraul y atacar sus puntos débiles. Mientras tanto, las naves de guerra Barkan de Tarkán absorbieron la peor parte del asalto. Su grueso blindaje desvió lo peor de las explosiones de plasma. La vanguardia en sí era un torbellino de actividad. Isabela gritó órdenes, dirigiendo a su tripulación para que apuntaran a naves Kraul específicas. Concentrad el fuego en su nave insignia. «Necesitamos cortarle la cabeza a esta serpiente». El teniente Carver trabajó incansablemente en su consola, coordinándose con los Fariones y los Barkans. «Comandante Lyra, necesitamos una distracción en su flanco izquierdo. General Tarkan, concentre su fuego en sus baterías delanteras». El asalto coordinado comenzó a pasar factura al Kraul. Una por una, su nave sucumbió al ataque implacable, pero el Kraul luchó ferozmente. Su desesperación era evidente cuando se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Un crucero Kraul particularmente grande apuntó a la vanguardia, sus cañones de plasma cargando para un ataque devastador. Isabela tomó una decisión en una fracción de segundo. Maniobras evasivas. Prepararse para el contraataque. Los propulsores de la vanguardia rugieron mientras la nave viró bruscamente, evitando por poco la explosión de plasma. El fuego de respuesta de los cañones principales de la vanguardia golpeó al crucero Kraul de lleno, provocando que estallara en una explosión de fuego. Con la flota Kraul en desorden, la coalición aprovechó su ventaja. Las naves Kraul restantes intentaron retirarse, pero fueron rápidamente perseguidas por los vengativos Fariones y Barkans.
La batalla terminó tan abruptamente como había comenzado, dejando a la vanguardia y sus aliados victoriosos. Pero cautelosa, Isabela se tomó un momento para examinar las consecuencias. Informe de estado. Ella gritó. Carver respondió. Daños mínimos a nuestras naves, capitán. Los Krall han sido derrotados. Bien, respondió Isabela, su voz acerada. Pero esto es solo el comienzo. Hemos enviado un mensaje al Consejo. Ahora tenemos que mantener la presión. La flota de la coalición, aún fresca tras su victoria, puso rumbo a la estación de relevo. El viaje fue tenso, con todos nerviosos, sabiendo que el Consejo respondería rápidamente. A medida que se acercaban a la estación, se hizo evidente que estaba fuertemente fortificada. Los escáneres indican múltiples plataformas de defensa y una flota de guarnición, informó el teniente Carver. Típico exceso de confianza del Consejo, murmuró Isabela. Todas las naves, prepárense para el combate. Dividiremos y venceremos. Comandante Lyra, tome sus naves y desactive las plataformas de defensa. General Tarkan, sus fuerzas se enfrentarán a la flota de guarnición. La vanguardia se ocupará de la estación. El plan se puso en marcha. Las naves Farion de Lyra se camuflaron y se lanzaron hacia las plataformas de defensa. Su tecnología furtiva les permitió acercarse sin ser detectados. Atacaron con precisión, desactivando el armamento de la plataforma antes de que el enemigo se diera cuenta de que estaban bajo ataque. Mientras tanto, las naves de guerra Barkan de Tarkan cargaron de frente contra la flota de guarnición. El espacio alrededor de la estación de relevo estalló en caos cuando las dos fuerzas chocaron. La fuerza bruta y las tácticas implacables de los Barkan resultaron ser demasiado para las naves del Consejo, que comenzaron a flaquear bajo el asalto sostenido. La vanguardia, con sus armas encendidas, se acercó a la estación de relevo. Las defensas de la estación se activaron, lanzando una andanada de misiles y fuego láser. La tripulación de Isabela respondió con una eficiencia practicada, interceptando los misiles con sistemas de defensa puntual y devolviendo el fuego con sus propios cañones pesados. Cuando la vanguardia se acercó, Isabela ordenó a un grupo de abordaje que se preparara. Teniente Carver, está conmigo. Tomaremos esa estación. Un transbordador despegó de la vanguardia, zigzagueando a través del tiroteo y atracando en la estación. Isabela, Carver y un equipo de marines irrumpieron a bordo, superando rápidamente la resistencia inicial. Los pasillos de la estación resonaron con los sonidos de disparos y gritos mientras luchaban para llegar al centro de control. Dentro de la sala de control, los oficiales del Consejo se apresuraron a defender su posición. El equipo de Isabela rompió las puertas y se enfrascó en un feroz tiroteo. Carver derribó al oficial principal. Mientras tanto, Isabela desactivó los sistemas de comunicación de la estación. Con la estación de retransmisión neutralizada, la coordinación del Consejo en el sector se vio gravemente afectada. Cuando se aplastó lo último de la resistencia, Isabela se puso en contacto con la vanguardia. Misión cumplida. La estación es nuestra. La flota de la coalición se reagrupó. La estación de retransmisión ahora es un desastre humeante. Isabela se dirigió a sus aliados con voz firme. Hemos asestado un golpe importante hoy, pero esta guerra está lejos de terminar. Necesitamos seguir presionando, seguir luchando por Ethan y por todos los que sufren bajo la tiranía del Consejo. Con renovada determinación, la flota puso rumbo a su próximo objetivo, sabiendo que cada victoria los acercaba un paso más a liberar la galaxia del control del Consejo. En lo profundo del corazón de la fortaleza del Consejo Galáctico, Nexus Prime, Celtar convocó una reunión de emergencia con la élite del Consejo. La Cámara, una enorme sala tenuemente iluminada con columnas imponentes y un estrado central imponente, zumbaba con una energía baja y siniestra. Celtar, con su piel metálica brillando bajo las luces misteriosas de la cámara, se dirigió a los líderes reunidos. La amenaza humana es más significativa de lo que esperábamos. Sus recientes ataques han interrumpido nuestras comunicaciones y envalentonado a otras especies. Debemos responder con decisión. Una imagen holográfica de Ethan apareció sobre el estrado. Este niño humano tiene la clave para comprender sus rápidos avances tecnológicos. Nuestros experimentos deben continuar, pero necesitamos acelerar nuestros esfuerzos. No podemos permitirnos más interrupciones. El representante del insectoide que se arrastra chasqueó sus mandíbulas en señal de acuerdo. Los patrones neuronales de los humanos son diferentes a todos los que hemos encontrado. Debemos extraer sus secretos antes de que organicen otro ataque. Celtar asintió. De acuerdo.
Aumenten la seguridad alrededor de la instalación de investigación. No quiero errores. Y preparen nuestras flotas para una contraofensiva. Aplastaremos esta rebelión y daremos un ejemplo de humanidad. Mientras tanto, en el laboratorio oscuro y estéril donde se encontraba Ethan, el joven muchacho estaba atado a una mesa de metal rodeada de una serie de instrumentos alienígenas. Hizo una mueca de dolor cuando le insertaron una sonda afilada en el brazo, extrayendo una muestra de su sangre. Los monitores pitaron y zumbaron, analizando cada aspecto de su fisiología. Los pensamientos de Ethan se dirigieron a su familia y a la vida de la que le habían arrebatado. A pesar del miedo y el dolor, se aferró a la esperanza de que la capitana Isabela Ramírez y la vanguardia lo encontrarían. Había escuchado a sus captores hablar de sus temores sobre la flota humana, y se consoló con el hecho de que su gente estaba contraatacando. A medida que continuaban los experimentos, la mente de Ethan fue sometida a exploraciones invasivas. Los científicos del Consejo fueron implacables, buscando cualquier indicio de los secretos detrás de los rápidos avances de la humanidad. La resistencia del niño los impresionó, pero estaban decididos a quebrarlo. Uno de los científicos principales, un tuliano de piel translúcida y ojos bulbosos, se acercó a Celtar con nuevos datos. Hemos avanzado, pero la mente del chico es notablemente resistente. Tomará tiempo comprender y replicar completamente su tecnología. Celtar entrecerró los ojos. El tiempo es un lujo que no tenemos. Duplica tus esfuerzos. Si los humanos son tan resistentes, debemos estar preparados para un conflicto prolongado y asegurarnos de que el chico permanezca bajo vigilancia constante. Es demasiado valioso para perderlo. De regreso en la UNES Vanguard, la capitana Isabela Ramírez se paró frente a sus oficiales superiores, un mapa holográfico detallado de Nexus Prime flotando sobre la mesa. «Tenemos la información que necesitamos», comenzó. «Ethan está retenido en una instalación de investigación segura en Nexus Prime. Necesitamos sacarlo, pero no será fácil. El teniente Mark Jensen, un maestro del disfraz y las operaciones encubiertas, dio un paso adelante. «Capitán, he estudiado el diseño y los protocolos de seguridad de la instalación. Con el equipo adecuado creo que podemos infiltrarnos y extraer a Ethan sin dar la alarma». Isabela asintió. «Dirigirás el equipo de infiltración, Mark. Elige a tu mejor gente. Proporcionaremos una distracción para mantener ocupadas a la mayor parte de sus fuerzas». Jensen reunió rápidamente a su equipo, que constaba de la sargento principal de la vanguardia, Lila Verne, un hábil hacker, el cabo Amir Drey, un tirador experto, y la especialista Zoe Tan, una experta en demoliciones. Disfrazados como operativos de rastreo, abordaron una lanzadera furtiva y pusieron rumbo a Nexus Prime. Cuando la lanzadera se aproximó a la imponente estación, Jensen activó el dispositivo de camuflaje, volviéndolos invisibles a los sensores del Consejo. La lanzadera atracó silenciosamente en un puerto auxiliar, y el equipo desembarcó, moviéndose rápida y silenciosamente por los pasillos sombríos. El sargento Verne pirateó los sistemas de seguridad de la estación, interrumpiendo las transmisiones de las cámaras y desactivando las alarmas. Navegaron por la instalación laberíntica, evitando las patrullas y pasando por alto las puertas cerradas. El conocimiento de Jensen de las costumbres y comportamientos del Kraal les permitió mezclarse sin problemas cuando se encontraron con otros seres. Finalmente llegaron al ala de investigación, donde estaba retenido Ethan. Usando un dispositivo creado por los ingenieros de la vanguardia, Berna pasó por alto la pesada puerta de seguridad. Dentro encontraron a Ethan, pálido y exhausto pero vivo. Jensen se acercó a él con suavidad. «Ethan, estamos aquí para sacarte. Puedes caminar». Los ojos de Ethan se iluminaron con una mezcla de alivio y determinación. «Sí, puedo caminar. Salgamos de aquí». El equipo volvió sobre sus pasos, ahora con Ethan a cuestas. Su suerte se mantuvo hasta que llegaron a la bahía de Atraque, donde una patrulla de guardias tulianos los vio. Las alarmas sonaron cuando los guardias levantaron sus armas. «Muévanse». Jensen gritó mientras el cabo Drey y el especialista Tan se enfrentaban a los guardias, ganando tiempo para que los demás abordaran el transbordador. El tiroteo fue intenso, con ráfagas láser rebotando en las paredes. Tan colocó cargas para cubrir su retirada, y el equipo logró abordar el transbordador justo cuando las cargas detonaron, creando una explosión masiva que sacudió la estación.
Jensen pilotó el transbordador lejos de Nexus Prime, encubriéndolos una vez más. Esperen todos. Aún no hemos salido de esto. Mientras se alejaban a toda velocidad, la fuerza de distracción de la vanguardia atacó a las naves del Consejo, desviando la atención del transbordador que escapaba. La voz de Isabela llegó a través de las comunicaciones. Buen trabajo, equipo. Regresen a la vanguardia. Nos dirigimos a casa. La vanguardia de la UNS saltó a través del hiperespacio, su elegante casco deslizándose a través de las corrientes cósmicas. Ethan estaba sentado en la bahía médica, atendido por la doctora Lena Wallace, la directora médica de la nave. Isabela Ramírez lo vigilaba, su mente corriendo con planes y contingencias. La resistencia del niño era notable, pero el costo psicológico de su terrible experiencia era evidente. «Capitán», dijo la doctora Wallace, levantando la vista de su escáner de diagnóstico. «Las heridas físicas de Ethan se están curando, pero ha pasado por un trauma mental y emocional severo. Necesita tiempo para recuperarse». Isabela asintió colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de Ethan. «Le daremos todo el tiempo que necesite. Por ahora necesitamos asegurar su seguridad». El teniente Carver entró en la sala con una expresión sombría en el rostro. «Capitán, hemos interceptado las comunicaciones del Consejo. Están movilizando sus flotas. No dejarán que esta fuga quede impune». Isabela apretó la mandíbula. «Entonces tenemos que ir un paso por delante, trazar un rumbo hacia el punto de encuentro con nuestros aliados. Necesitamos reagruparnos y prepararnos para la siguiente fase». Mientras la vanguardia alteraba el rumbo, la tripulación trabajaba incansablemente para fortificar sus defensas y elaborar estrategias para el inevitable contraataque. La atmósfera de la nave era tensa, pero concentrada. Todos sabían lo que estaba en juego. En la sala de guerra, Isabela convocó una reunión con sus oficiales superiores. Se les unieron imágenes holográficas de la comandante Lyra y el general Tarkan, transmitidas desde sus respectivas naves insignia. «Comandante Lyra, general Tarkan», comenzó Isabela. «El Consejo se está movilizando. Necesitamos atacarlos con fuerza y rapidez antes de que puedan reagruparse. ¿Alguna información sobre los movimientos de su flota?» Los rasgos felinos de Lyra se agudizaron mientras hablaba. «Nuestros exploradores informan que el Consejo está concentrando sus fuerzas cerca del cinturón de asteroides del sistema Phobos. Es un punto de estrangulamiento estratégico. Si atacamos allí, podemos interrumpir sus líneas de suministro y comunicaciones». Tarkon asintió con la cabeza. «Mis fuerzas están listas. Hemos identificado objetivos clave dentro del cinturón de asteroides, que si se destruyen, paralizarán sus capacidades operativas». Isabela formuló un plan. «Lanzaremos un asalto de múltiples frentes. La vanguardia liderará el ataque principal, atrayendo sus fuerzas. Lyra, tus naves realizarán maniobras de flanqueo y apuntarán a sus relés de comunicación. Tarkon, tus naves de guerra proporcionarán un fuerte apoyo y eliminarán sus naves de mando». Con el plan establecido, la flota de la coalición se preparó para la batalla. A medida que se acercaban al sistema Phobos, la anticipación era palpable. Las estrellas a su alrededor parecían contener la respiración, mientras la armada emergía del hiperespacio, lista para enfrentarse al enemigo. El cinturón de asteroides de Phobosistemas se alzaba frente a ellos, un campo caótico de escombros rocosos y peligros ocultos. A medida que avanzaba la flota de la coalición, los sensores detectaron la presencia de las fuerzas del Consejo. Los buques de guerra, repletos de armamento, maniobraban entre los asteroides, preparándose para defender su fortaleza. «Puestos de batalla», Isabela ordenó, su voz resonando por los pasillos de la vanguardia. «Todas las naves, en acción». A mi señal, la vanguardia avanzó, con sus cañones encendidos. Las explosiones iluminaron el oscuro vacío cuando las primeras descargas dieron en el blanco. Las naves del Consejo respondieron de la misma manera, y la batalla rápidamente se convirtió en una vorágine de fuego láser y estelas de misiles. En medio del caos, las naves del comandante Lyra Sfarian se camuflaron y se deslizaron a través del campo de asteroides, apuntando a los relés de comunicación con precisión milimétrica. Uno por uno, los relés del Consejo explotaron, sembrando confusión entre sus filas. Las naves de guerra Barkan del general Tarkan cargaron contra la refriega. Sus cañones pesados asestaron golpes devastadores al enemigo. Las naves de mando del Consejo, identificadas por sus marcas distintivas, se convirtieron en objetivos principales.
Las fuerzas de Tarkan desataron un bombardeo implacable, rompiendo las defensas del enemigo. En la vanguardia, Isabela activó un canal de comunicación seguro con el Dr. Wallace. Doctor, es el momento. Libere a las bestias. En un hangar especialmente diseñado, enormes cápsulas de contención se abrieron con un silbido, revelando las armas secretas de la humanidad. Bestias genéticamente modificadas conocidas como los depredadores terranos. Estas criaturas, un híbrido de los depredadores más formidables de la Tierra, habían sido creadas para proteger a la humanidad de amenazas extraterrestres. Los depredadores, equipados con trajes de combate avanzados, se lanzaron al espacio desde el hangar de la vanguardia. Sus instintos salvajes, combinados con su inteligencia diseñada, los convirtieron en una fuerza aterradora. Se movían con una gracia mortal, destrozando naves enemigas y grupos de abordaje con una ferocidad incomparable. Ethan observó desde el puente, atónito por el espectáculo. A pesar de su terrible experiencia, una chispa de esperanza se encendió dentro de él. La humanidad tenía aliados en estas criaturas, y juntos eran una fuerza a tener en cuenta. La marea de la batalla giró a favor de la coalición. Las naves del Consejo, incapaces de hacer frente a la embestida de los depredadores Terran y los ataques coordinados de las flotas aliadas, comenzaron a retirarse. El cinturón de asteroides se convirtió en un cementerio de metal retorcido y cascos destrozados. Mientras las últimas fuerzas del Consejo huían, la coalición se reagrupó, atendiendo a sus heridos y evaluando sus pérdidas. La victoria fue duramente ganada, pero fue un golpe significativo para el poder del Consejo. Isabela estaba de pie en el puente, con la mirada fija en las estrellas más allá. «Les hemos demostrado de lo que somos capaces», dijo, con voz resuelta. «Pero esto es solo el comienzo. El Consejo regresará y debemos estar listos». Ethan dio un paso adelante con voz firme. «A pesar de su juventud, seremos el capitán. No nos detendrán». Isabela sonrió, colocando una mano sobre su hombro. «No, no lo harán. Nos aseguraremos de eso, Isabela». El general Tarkan gruñó, su imagen holográfica parpadeando ligeramente. «Les hemos asestado un golpe importante, pero debemos sacar provecho de esto. Necesitamos incitar la rebelión en toda la galaxia». La comandante Lyra asintió, sus ojos felinos brillando con determinación. «De acuerdo. Muchas especies bajo el yugo del Consejo están ansiosas por la libertad. Necesitamos acercarnos a ellas, ofrecerles nuestro apoyo y una oportunidad de contraatacar». Isabela se inclinó sobre la mesa. El mapa estelar arrojaba un brillo azul en su rostro. «Nuestro primer paso es establecer comunicación con estas especies oprimidas. Necesitamos transmitir un mensaje de unidad y resistencia. Teniente Carver, ¿puedes hacer que suceda?» Carver, siempre ingenioso, asintió con confianza. «Puedo secuestrar las redes de comunicación del Consejo. Sin embargo, necesitaremos transmitir desde una ubicación segura. Si rastrean la señal, caerán sobre nosotros con fuerza». Se tomó la decisión de utilizar un puesto de avanzada minero abandonado en el borde del espacio controlado por el Consejo. La vanguardia y sus aliados fijaron el rumbo y llegaron al desolado lugar bajo el COVID de la oscuridad. El antiguo sistema de comunicación del puesto de avanzada se reactivó y Carver comenzó su trabajo. Mientras se hacían los ajustes finales, Isabela se preparó para dirigirse a la galaxia. Se puso de pie frente a la cámara con voz firme y autoritaria. «A todas las especies que sufren bajo la tiranía del Consejo Galáctico. Aquí la capitana Isabela Ramírez de la vanguardia de UNS. Hemos asestado un golpe a nuestros opresores y estamos listos para luchar por la libertad. Únase a nosotros. Levántese contra sus captores. Juntos podemos recuperar nuestra galaxia». El mensaje se transmitió a lo largo y ancho, llegando a planetas y sistemas estelares en todo el dominio del Consejo. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Se produjeron levantamientos en docenas de mundos, desde las llanuras heladas de Arcturus hasta las exuberantes selvas de Shantara. Las especies silenciadas durante mucho tiempo por el miedo y la opresión encontraron que sus voces se unían. Bajo el estandarte de la rebelión, Isabela y sus aliados idearon un plan para enfrentarse directamente a las fuerzas del cónsul. La vanguardia, ahora la nave insignia de la rebelión, lideró la carga. La flota de coalición, una mezcla ecléctica de naves humanas, fariones, Barchan y recién liberadas, avanzó hacia la nebulosa. A medida que se acercaban, el gran tamaño de la armada del Consejo se hizo evidente.
Cientos de naves de guerra, erizadas de armas, los esperaban. Isabela se dirigió a su flota, su voz se transmitió por los canales de comunicación. Esto es todo. El Consejo cree que pueden derrotarnos aquí, pero subestiman nuestra determinación. Luchamos por nuestra libertad, por nuestro futuro. Mostrémosles de qué estamos hechos. Las dos flotas chocaron con una ferocidad que sacudió la estructura misma del espacio. Las explosiones iluminaron la nebulosa, proyectando sombras espeluznantes en el campo de batalla. La vanguardia encabezó el asalto. Su armamento avanzado destrozó las naves enemigas. Los depredadores Terran desatados una vez más causaron estragos entre las fuerzas del Consejo, abordando naves enemigas y desmantelándolas desde dentro. Las naves parias del comandante Liras ejecutaron ataques de precisión, explotando las debilidades en las formaciones del Consejo. Los buques de guerra Barkán del general Tarkhan proporcionaron un gran apoyo, y su gran potencia de fuego cambió el curso de varios enfrentamientos críticos. A pesar de sus éxitos iniciales, las fuerzas del Consejo fueron implacables. La batalla continuó, y ninguno de los bandos estaba dispuesto a ceder. Isabela se dio cuenta de que necesitaban dar un golpe decisivo para cambiar el curso de la batalla, atacar definitivamente a su nave insignia. Ordenó: si eliminamos su nave de mando, podemos desorganizar a toda su flota. La vanguardia y un grupo selecto de naves aliadas concentraron su fuego en la nave insignia del Consejo, un enorme acorazado repleto de defensas. La batalla fue intensa y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. La perspicacia táctica de Isabela y los esfuerzos combinados de la coalición finalmente lograron atravesar las defensas de la nave insignia. Cuando la nave insignia del Consejo explotó en un destello de luz cegador, la moral de su flota se hizo añicos. Las naves restantes del Consejo, sin líder y desmoralizadas, comenzaron a retirarse. La flota de la coalición los persiguió, asegurándose de que no se reagruparan para otro asalto. La nebulosa de los dolores quedó sembrada de los restos de la guerra. La coalición había salido victoriosa, pero a un coste significativo. Las naves regresaron al punto de encuentro para reparaciones, sus tripulaciones cansadas pero resueltas. Isabela estaba de pie en el puente de la vanguardia, observando las consecuencias. «Hemos ganado una gran victoria hoy», dijo, su voz llena de orgullo y dolor. «Pero la guerra no ha terminado. El Consejo se reagrupará y vendrán a por nosotros nuevamente. Debemos estar listos». Sus palabras resonaron en la tripulación y sus aliados. Se habían enfrentado al poder del Consejo y habían salido victoriosos. Pero el camino hacia la libertad aún era largo y estaba plagado de peligros. Con sus espíritus inquebrantables, la coalición se preparó para las batallas que aún estaban por venir, unida en su búsqueda de una galaxia libre de tiranía. Después de la batalla en la nebulosa de los dolores, las fuerzas de la coalición se reagruparon y se dirigieron a una base oculta en la luna de Lotara. Esta luna, cubierta de densos bosques y montañas, proporcionó la cobertura perfecta para sus operaciones. Cuando la flota aterrizó, la atmósfera vibró con alivio y urgencia. Las reparaciones y la ayuda médica eran las principales prioridades. La capitana Isabela Ramírez convocó una reunión estratégica en el centro de mando, una gran sala cavernosa excavada en el interior rocoso de la luna. Las pantallas holográficas proyectaban los últimos informes de inteligencia y de batalla. Entre los líderes reunidos estaban el comandante Lira, el general Tarkhan y Niril, el enigmático diplomático del planeta Virana, cuya gente se había unido recientemente a la rebelión. Neral, con su suave piel plateada y sus penetrantes ojos azules, había sido fundamental para asegurar varias alianzas clave. Sus conocimientos estratégicos y sus habilidades diplomáticas le habían ganado un lugar en los niveles más altos del mando de la coalición. A medida que avanzaba la reunión, Nairal presentó su último análisis de los movimientos del Consejo. «El Consejo se está recuperando de sus pérdidas», dijo Nerel, con voz tranquila y autoritaria. «Sus flotas están dispersas y su comunicación está en desorden. Ahora es el momento de atacar sus líneas de suministro y paralizar su logística». Isabela asintió pensativamente. «De acuerdo. Necesitamos mantener la presión. Dividiremos nuestras fuerzas y atacaremos múltiples objetivos simultáneamente». Mientras se trazaban los planes, los ojos de Neril parpadearon con un indicio de algo ilegible. Nadie en la habitación se dio cuenta,
pero las semillas de la traición ya estaban sembradas. Esa noche, bajo el COVID de la oscuridad, Nirol se escabulló de la base. Activó un dispositivo de comunicación oculto, uno que eludió los sistemas de seguridad de la coalición. En la privacidad del bosque, se puso en contacto con Celtar. «Mi señor», susurró Nero, su voz delataba un dejo de miedo. «La coalición es vulnerable. He proporcionado la información que solicitó. Ahora exijo un paso seguro para mi gente». Como se acordó, la imagen de Celtar, fría e imponente, apareció a la vista. «Lo has hecho bien, Nero. El Consejo no olvida a sus leales sirvientes. Prepárate para la extracción. Tu recompensa te espera». A la mañana siguiente, las fuerzas de la coalición se prepararon para lanzar sus ataques coordinados. Mientras la flota se ponía en posición, las alarmas sonaron en toda la base. Isabela corrió al centro de mando, donde el teniente Carver ya estaba analizando los datos entrantes. «Capitán, tenemos varias naves no identificadas acercándose rápidamente», informó Carver. «Es una emboscada». La mente de Isabela corría. «¿Cómo nos encontraron?». Pero incluso mientras preguntaba, la respuesta se hizo clara. «Niral», murmuró, su voz llena de traición y rabia. Las naves del Consejo, elegantes y letales, emergieron del hiperespacio, sus armas ya preparadas. Las fuerzas de la coalición se apresuraron a responder, pero el elemento sorpresa se perdió. La batalla que siguió fue caótica y brutal. La superficie de la luna se iluminó con explosiones cuando las dos fuerzas chocaron. Isabela luchó ferozmente, dirigiendo a sus fuerzas y reuniendo a sus aliados. A pesar de sus mejores esfuerzos, la coalición fue superada y superada en armamento. La comprensión de que sus planes habían sido traicionados minó la moral, y la marea de la batalla se volvió en su contra. En medio del caos, Isabela vio a Nero siendo escoltado hasta una lanzadera del Consejo. Apuntó con su arma, pero la distancia era demasiado grande, y el traidor escapó. Las fuerzas del Consejo, ahora reforzadas por sus aliados traidores, tenían ventaja en la información. «Retírense», ordenó Isabela con su voz atravesando el ruido de la batalla. «Necesitamos reagruparnos y evacuar». Las fuerzas de la coalición se retiraron, luchando por regresar a sus naves. La vanguardia, que recibió un intenso fuego, logró despegar justo a tiempo. Cuando la flota de la coalición saltó al hiperespacio, la luna de Lotara quedó ardiendo, un duro recordatorio del precio de la traición. La capitana Isabela Ramírez, de pie en el centro de mando, se dirigió a sus líderes reunidos. «Hemos recibido un duro golpe, pero no estamos fuera de esta lucha. Es hora de llevar la guerra al corazón del Consejo. Vamos a atacar Nexus Prime y derribar a Celtar de una vez por todas». El general Tarkon gruñó su aprobación. «Un asalto directo a su capital será peligroso, pero es nuestra mejor oportunidad de paralizarlos para siempre». Los ojos de la comandante Lyra brillaron con feroz determinación. «Tendremos que actuar con rapidez y decisión. El Consejo no esperará que ataquemos tan pronto después de nuestra derrota». El plan era audaz. Un asalto a gran escala a Nexus Prime, la sede fuertemente fortificada del poder del Consejo Galáctico. La información obtenida de varias fuentes, incluidos desertores y personas comprensivas, proporcionó detalles cruciales sobre las defensas y los puntos débiles de la estación. Mientras la flota de la coalición se preparaba para el asalto, Ethan se acercó a Isabela en el puente. «Capitán, quiero ayudar. He estado trabajando en algo que podría darnos una ventaja». Isabela miró al joven muchacho y vio el fuego de la determinación en sus ojos. «¿Qué tienes en mente, Ethan?» Ethan explicó su idea. Un virus que podría desactivar los sistemas de defensa de la estación, lo que daría a las fuerzas de la coalición una ventana de oportunidad crucial. Con la ayuda del Dr. Wallace y los ingenieros de la nave, había desarrollado un prototipo que podría implementarse mediante un dron. «Es arriesgado», admitió Ethan, «pero podría cambiar el rumbo a nuestro favor». Isabela asintió impresionada por su ingenio. «Hazlo. Necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir». La flota se puso en posición y comenzó el asalto a Nexus Prime. El acercamiento inicial se encontró con una feroz resistencia. Las formidables defensas de la estación desataron un torrente de potencia de fuego, y la flota de la coalición respondió en Kinderg. El espacio alrededor de Nexus Prime estalló en un campo de batalla caótico. El dron de Ethan, que transportaba el virus, se lanzó a través del tumulto, evadiendo el fuego enemigo.
Guiado por la mano firme de Ethan y sus cálculos precisos, llegó al centro de control principal de la estación. El virus se cargó con éxito y, momentos después, las defensas de la estación parpadearon y se desconectaron. Ahora, Isabela gritó, «Todas las naves avancen». La vanguardia lideró la carga, rompiendo las defensas externas de la estación. Las fuerzas de la coalición entraron en Nexus Prime y se enfrentaron a los guardias de élite del Consejo en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Isabela, armada y lista, se unió al grupo de abordaje, decidida a enfrentarse personalmente a Celtar. Los pasillos de Nexus Prime resonaron con los sonidos de la batalla. Isabela y su equipo se abrieron paso hasta la cámara de mando central, donde Celtar los esperaba, rodeado de sus guardias más leales. El enfrentamiento fue intenso. Con disparos láser y rayos de plasma que atravesaban la sala, la concentración de Isabela era inquebrantable. Avanzó hacia Celtar, que estaba en el centro de la cámara de mando, con una expresión fría y calculadora. «Esto termina ahora», Celtar declaró. Celtar se burló. «Eres un tonto, capitán. No puedes esperar derrotar al Consejo». Su lucha fue feroz y personal, un choque de voluntades tanto como de armas. La determinación y la habilidad de Isabela fueron igualadas por la astucia y la fuerza de Celtar, pero al final, la resolución de la humanidad resultó más fuerte. Con un golpe final y decisivo, Isabela puso a Celtar de rodillas. Cuando Celtar cayó, el centro de mando estalló en caos. Las fuerzas del Consejo, al darse cuenta de que su líder estaba derrotado, comenzaron a flaquear. La coalición aprovechó su ventaja, asegurando áreas clave de la estación y capturando a funcionarios de alto rango del Consejo. El asedio de Nexus Prime marcó un punto de inflexión en la guerra. Con Celtar derrotado y la estructura de mando del Consejo en desorden, la coalición tomó el control de la estación. La victoria fue un golpe significativo para el poder del Consejo y un faro de esperanza para la galaxia. De pie entre las ruinas de la cámara de mando, Isabela miró a sus aliados. Esto es solo el comienzo. Hemos demostrado a la galaxia que el Consejo puede ser derrotado. Ahora luchamos para asegurar que la libertad prevalezca. La flota de la coalición se reunió en un punto de concentración justo fuera del sistema Celtara. La tensión era palpable. Esta sería una de sus batallas más desafiantes hasta ahora. Isabela estaba de pie en el puente de la vanguardia de la UNS, dirigiéndose a su tripulación y aliados a través de un canal de comunicación seguro. «Hoy nos enfrentamos a los restos del poder del Consejo», comenzó, con voz firme y resuelta. «Celtara es su último bastión de poder. Si lo tomamos, romperemos su control sobre la galaxia. No luchamos solo por la victoria, sino por un futuro libre de tiranía, por nuestras familias, nuestros amigos y por Ethan». La flota saltó al hiperespacio. Al emerger cerca de Celtara, el planeta estaba rodeado por una enorme red de defensa y una formidable flota de naves de guerra del Consejo. La batalla comenzó de inmediato, con las naves de la coalición enfrentándose al enemigo en un feroz intercambio de fuego. Isabela dirigió sus fuerzas con precisión. Sus órdenes cambiaron el curso de las escaramuzas más pequeñas. La vanguardia encabezó el asalto, rompiendo las líneas de defensa iniciales. Los escuadrones de cazas de ambos lados se enfrentaron en una caótica danza de la muerte, llenando el espacio con explosiones y escombros. En tierra, las fuerzas de élite de la coalición lideradas por el general Tarkhan se prepararon para el asalto final a la fortaleza. Ethan, aunque joven, había insistido en contribuir. Usando su experiencia técnica, hackeó los sistemas de defensa del planeta, creando aberturas para que las fuerzas de Tarkhan las explotaran. Mientras la flota de la coalición golpeaba a las naves del Consejo, Isabela recibió un mensaje de la comandante Lyra. «Capitán, estamos detectando una enorme acumulación de energía en la fortaleza. Parece una superarma. Tenemos que eliminarla antes de que pueda disparar». Isabela asintió con tristeza. «Entendido. Nos encargaremos de ello, Lyra. Continúe proporcionando apoyo aéreo. Tarkhan, su equipo necesita neutralizar esa arma». La vanguardia descendió a la atmósfera del planeta, navegando a través del fuego antiaéreo. El blindaje avanzado de la nave y las maniobras evasivas la mantuvieron a salvo, pero el peligro era inmenso. Isabela lideró un equipo de ataque, incluido Ethan, para desactivar la superarma desde el interior. Aterrizaron cerca de la fortaleza y se abrieron paso a través de oleadas de soldados del Consejo.
La fortaleza era un laberinto de pasillos y sistemas de defensa, pero el conocimiento y la rapidez de pensamiento de Ethan los guiaron. Llegaron a la sala de control de superarmas justo cuando estaba a punto de disparar. Ethan interactuó con los sistemas de control, trabajando frenéticamente para anular la secuencia de disparo. Necesito más tiempo. Gritó por encima del estruendo de la batalla. ¡Cúbranlo! Isabela ordenó mientras ella y su equipo mantenían a raya a los guardias del consejo. El tiroteo era intenso, con rayos láser y explosiones llenando la habitación. Justo cuando la cuenta regresiva de las armas llegaba a sus últimos momentos, Ethan tuvo éxito. La superarma se apagó, su energía letal se disipó sin hacer daño. Las fuerzas de la coalición afuera vitorearon cuando las defensas de la fortaleza comenzaron a desmoronarse. Isabela se puso en contacto con la flota. La superarma está neutralizada. Concentre todo el fuego en las fuerzas enemigas restantes que estaban tomando esta fortaleza con renovado vigor. La flota de la coalición presionó el ataque. Las fuerzas del Consejo, ahora sin líder y desorganizadas, comenzaron a desmoronarse. Las tropas terrestres del general Tarkon aseguraron la fortaleza, capturando a los últimos funcionarios de alto rango del Consejo. Isabela caminó a través de las tiendas médicas improvisadas, revisando a su tripulación y aliados heridos. El aire estaba denso con el olor a antiséptico y los sonidos de los médicos que atendían a los heridos. Encontró a Ethan sentado en un catre, con un vendaje alrededor de su brazo, pero por lo demás, ileso. «Lo hiciste bien, Ethan», dijo sentada a su lado. «No podríamos haberlo hecho sin ti». Ethan levantó la vista con los ojos llenos de una mezcla de orgullo y tristeza. «Gracias, capitán. Pero tanta gente, tantos de nuestros amigos no lo lograron». Isabela puso una mano tranquilizadora sobre su hombro. «Honramos su sacrificio al continuar luchando por el futuro en el que creían. Tenemos que construir una galaxia donde tales sacrificios ya no sean necesarios». Cuando las fuerzas de la coalición comenzaron a reagruparse, Isabela convocó una reunión final con la comandante Lyra, el general Tarkhan y otros líderes clave. La sala se llenó de una sensación de logro, pero también del peso de las pérdidas que habían sufrido. «Hemos asestado un golpe decisivo contra el Consejo», comenzó Isabela. «Su liderazgo está destrozado y sus fuerzas están desorganizadas. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Necesitamos asegurar la paz y reconstruir lo que ha sido destruido». Lyra habló, su tono reflexivo. «También debemos abordar las necesidades de los planetas liberados. Nos buscarán en busca de orientación y apoyo mientras reconstruyen sus sociedades». Tarkon asintió con la cabeza en acuerdo. «Los Barkhans están listos para ayudar en todo lo que podamos. Nuestra fuerza ayudará a mantener el orden durante esta transición». Isabela miró alrededor de la sala y vio la determinación en los ojos de sus aliados. «Hemos demostrado que juntos somos más fuertes que cualquiera de nosotros solo. Crearemos un nuevo Consejo Galáctico, uno que represente a todas las especies y defienda la justicia y la paz».